Muy bien, pastor, Qué gracias a bueno, Dios, contenta de tenerlo por aquí con este tema que a mí me qué bueno. encanta, me fascina, me parece espectacular y sé que todas las personas que están conectadas también, porque es un tema, como les estaba diciendo, maravilloso, porque vemos el Ujú. cumplimiento de la palabra de Dios desde hace más de 2000 años, cómo se ha venido cumpliendo hasta nuestros tiempos. Entonces es algo maravilloso y bueno, lo tenemos a usted que es el experto en la materia el día de hoy para que le hable a todas estas personas que han estado enviando sus preguntas y han estado muy pendientes de esta entrevista. Así que va a ser de bendición. Gracias, gracias, Andrea. Bueno, expertos no, tratamos de estudiar lo más posible la Amén, palabra y tratando de ir a lo más fidedigno posible. Gracias por esta oportunidad. Les saludo a amén. las personas que se están conectando. Por ahí veo algunos conocidos. Y nada, saludos también a tu familia y también muy agradecido de poder estar en Amén. este programa que sé que tienes tiempo haciendo y que está pudiendo llegar a muchas personas. La pregunta número uno, que es la que todos se hacen, y más las personas que no conocen la palabra de Dios, que están viendo estos tiempos como que algo está pasando, pero no saben exactamente en qué tiempos estamos, ¿no? Entonces, como para darles esa respuesta, empezando, ¿no? Díganos usted, pastor, ¿estamos realmente en los últimos tiempos, según la palabra de Dios? Sin duda alguna ya estamos en los últimos tiempos y bueno, yo creo que desde el momento de la ascensión del Señor a los cielos ya estamos en los últimos tiempos. Amén, amén, así es, pastor. ¿Y cuáles son algunas de estas señales bíblicas o profecías que nos dan esta referencia que estamos en los últimos tiempos? Bueno, mira, realmente yo consideraría, a pesar de que desde que el Señor ascendió a los cielos nos dejó de una vez alerta, ya diciéndonos que estaríamos en los últimos tiempos, eh, yo creo que estamos en una etapa en la que ya se nota que es como que los últimos tiempos, ¿sabes? Como que la parte última de los últimos tiempos. Y realmente hay muchas cosas en la Amén, palabra que nos pueden eh, como llevar a identificar que estamos en los últimos tiempos. El Señor ver qué día volvería, pero sí nos dijo que tal cual como la higuera, ¿no? Cuando llega el verano, se sabe de que ya está, porque su hoja cae, etcétera, se sabe que ya está en su tiempo, pues así también nosotros por muchas señales podríamos saber que ya estamos en los tiempos. Entonces, hablando de las señales, yo creo que tenemos Mateo 24, tenemos Pablo en las cartas, tenemos incluso amén, profecías en el Antiguo Testamento como las 70 semanas de Daniel, algunas profecías de Isaías. Y básicamente yo creo que estas señales nos hacen alertarnos de que nuestra esperanza está cerca, nuestra esperanza de salvación, ¿no? Pero antes de todas estas cosas, amén. pues sí sucederán muchas cosas que están pautadas en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 24, estaba el Señor en el Monte de los Olivos hablando Sí, con los discípulos y les decía, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará amén, nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, les suena, eh, hambre, terremoto en diferentes amén. lugares, les suena todo esto. Y todo esto es apenas principio de dolores, dice el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis Cierto. aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes? Um, Hay muchas cositas Amén. aquí que no tenemos tiempo para detenernos a detallar, pero me gustaría remarcar, por ejemplo, que por causa de estas cosas el amor de muchos se enfriará. Hoy casi que hay que empujar a la gente a que sea salva, hay que casi que obligarlos para que busquen la salvación, Sí, incluso de las personas ya que han conocido al Señor. Están enfriadas, estamos en un mundo que ha enfriado el conocimiento. Otra de las cositas que quisiera
que dice pestes, terremotos, hambre, inundaciones. ¿Cuántas no ha habido estas últimas semanas, estos últimos meses, noticias de rumores de guerra? Hace un mes y algo pasó la situación que está viviendo Israel contra estas células terroristas, ¿no? de Palestina, etcétera. Amén. Pero son cosas que apenas van anunciando. Pestes, estamos en plena pandemia del COVID. Son cosas que van anunciando y una a una nos van recordando que estamos en el fin. Y que le dan a las personas inconversas para que se alerten y digan, epa, como que sí, es verdad que hay un Dios que está cumpliendo todas las cosas que están anunciadas. También luego tenemos en 1 Timoteo 4:1 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuántas doctrinas raras hay por ahí? Doctrinas de, no sé, de prosperidad, doctrinas donde quieren ahora solo hablarle a la gente, mira, ven al Señor, te va a resolver tus problemas, pacta y da este dinero que vas a ser rico, vas a ser millonario, qué sé yo. Hay tantas cosas que son parte del cumplimiento de la apostasía de los últimos tiempos, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, luego así pudiéramos hablar, según de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cuánta desobediencia hay hoy en los padres? Viendo acá, por ejemplo, en Europa, cómo las personas han perdido el respeto a los padres. Aquí le hablan a los padres, prácticamente regañan a los padres, maltratan a los padres, no hay ninguna obediencia a los padres, y todo esto es señales de los últimos tiempos. Pues hay muchas más pasajes, pero bueno, quiero ya dejarte hasta allí ese cierre de esa pregunta, porque realmente, indudablemente, estamos en las señales de los últimos tiempos. Amén. Y así como usted dice, muchas personas que no creen en Dios y no han leído la palabra también están viendo, creyendo en que, como dicen ellos, el mundo se va a acabar, porque ellos lo dicen de esa manera, que se va a acabar el mundo, ¿no? Y también esto que vemos hoy en las redes sociales, que sí vemos muchos burladores de la palabra de Dios. Uno pone cosas de Dios y son como 20 personas máximo que le da un like. Es difícil llevar a la gente a Dios en estos días. Se ha enfriado el amor hacia Dios y muchos amadores de sí mismos y mucha vanidad, muchas personas, como dice el famoso selfie, muchas personas llenas de sí mismas y no llenas de Dios y bueno, muchas otras señales, pues lo que está, las pestes que estamos viendo hoy en día, esta pandemia y bueno, lo que vamos a hablar más adelante, que también es muy interesante en cuanto al escenario político, etcétera. Pero antes de llegar ahí, hay una muy importante que es muy debatida en las iglesias, que es el tema del arrebatamiento y la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Porque muchas doctrinas dicen que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, ¿no? Que sería maravilloso, ¿no? Sería bellísimo, pero cuando uno escudriña la palabra, surgen otras cosas que están muy claras en la palabra de Dios. Entonces yo quiero que usted nos los confirme. Este momento del arrebatamiento que muchas personas piensan que va a ser antes, ¿en qué momento, según la palabra de Dios, es antes, durante o después de la tribulación? Y también en qué momento la segunda venida de Jesús. Bueno, Andrea, sabes que aquí me voy a meter quizás en terreno peligroso, ¿no? En terrenos de mucha discusión. Sí, pero bueno, y hay que anunciar la verdad, ¿sabes? La doctrina del arrebatamiento eminente, ¿no? Del arrebatamiento inminente, mejor dicho, y pretribulacional, es una doctrina que surgió aproximadamente en el siglo XIX, o sea, hace menos de 200 años, y es una doctrina que caló muchísimo en la iglesia, sobre todo en la iglesia moderna, ¿sabes? Una doctrina que, por ejemplo, las Asambleas de Dios la adoptó totalmente, pero hubo otros movimientos que la adoptaron, e incluso se hizo tan famosa esta doctrina que la promovieron a través de películas, sí, películas como Dejados Atrás, películas como las que sacó Canción hace como 3 años o 2 años, bueno, olvidé el nombre, pero
Hollywood hasta ha adoptado esta postura. Hubo incluso una peli con Nicolas Cage, que ya olvidé el nombre, creo que es esa misma de Dejados Atrás. Y es una postura que está totalmente descontextualizada. No solamente vemos montones de pasajes que te indican que eso no es así, cuando los lees directamente, sino también, si vamos al contexto, digamos, legal para que el Señor tenga que venir, cosas que fueron establecidas desde antes incluso de la primera venida del Señor. Entonces nos damos cuenta que no están dadas las cosas para que venga. O sea, hay una serie de requisitos para que el Señor pueda venir. Y eso ya tendríamos que entrar en otros temas donde tendríamos que ahondar muchísimo más, saber el contexto, por ejemplo, de que el Señor vino a cumplir las 4 fiestas primaverales, ¿sí? Cuando vino en su primera venida, sí, que fueron la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de la primicia y la fiesta del Pentecostés. Estas 4 fiestas las cumplió el Señor y quedan proféticamente 3 fiestas por cumplirse, que son las fiestas del otoño. Y no es casualidad que hay un tiempo en el medio, que es el verano que estamos viviendo desde que el Señor ascendió a los cielos, y luego el otoño es la caída en su venida. Vendrían las 3 fiestas que le están por cumplir proféticamente, que serían la fiesta digamos, la fiesta donde son coronados los reyes, ¿sí? Que es Yom Teruah, ¿sí? O la fiesta de coronación de los reyes, o la fiesta de trompetas, ¿no? Luego Yom Kippur, que es la fiesta de expiación, y de último la fiesta de tabernáculos, ¿sí? Entonces, estas 3 fiestas faltan por cumplirse también, y cada una tiene un cumplimiento profético, y habría que ahondar en ello. Pero no quiero entrar en este detalle, solo quería mencionar que esos son parte de las cosas que tienen que haber en cumplimiento. Pero sí quisiera ir a pasajes ya literalmente donde podemos leer, ¿sí? Que dónde podríamos ubicar la venida del Señor. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2, Pablo habla claramente, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ojo, que aclara, su venida y nuestra reunión con Él. O sea, habla de las dos cosas en uno, y dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, fíjate, acá Pablo aclara que dice que su venida y nuestra reunión con Él no sucederá hasta que primero sucedan estas cosas. Este es un pasaje muy claro, que ni siquiera hay que ir al hebreo, ni siquiera hay que ir al griego, ni siquiera hay que ir no sé, al latín, a las primeras traducciones de las escrituras. Solamente con leerla allí en español, ya estamos confirmando que nos dice que hasta que primero no se presente la gran apostasía, no se presente el hijo de perdición, el hombre de pecado, y dice que ese hombre de pecado se hace pasar por Dios, exactamente, venía del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces yo creo que todo lo demás es sencillamente descontextualización, es leer la Biblia sin ir al contexto de las personas que la escribieron, al momento que la escribieron, qué contexto tenían en ese momento, qué fiestas, qué señales o qué acostumbraban, cuál era su cultura, cuál era el momento político, el momento social. Todas estas cosas son necesarias para poder estudiar las escrituras, porque si no terminamos entendiendo erróneamente las escrituras. Y te pongo rápidamente un ejemplo. Y de hecho, tú me escribes una carta, sí, dime. No, que iba a decir que en Mateo 24 está clarísimo. Clarísimo, sí, no nos da tiempo, pero Mateo 24, a partir del versículo 30, 31, te explica que cuando Él venga, entonces tomará de los 4 puntos de la tierra a sus escogidos. Lo dice allí, pero también lo dice Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo
Eso no lo apunté, pero en Apocalipsis te dice que cuando Él Creo que venga, Apocalipsis 20. enviará sus ángeles. Por ahí más o menos, ya al final, dice que cuando Él venga, enviará sus ángeles y tomará a sus escogidos de toda la tierra, enviará a sus ángeles a tomar los escogidos. Entonces, todo sucede en el mismo momento, ¿sí? Él está viniendo y está tomando sus escogidos. Pero ¿cuándo es esa venida? Pues esa venida no va a suceder sin que antes primero se manifieste el hombre de pecado, se manifieste la apostasía. Y contigo, en Mateo 24 dice que él no nos ha guardado para la ira, sino que nosotros esperamos, tenemos la esperanza de salvación en Él. Pero aquí muchos usan este versículo para justificar que no pasaremos por esos tiempos porque Él no nos guardó para la ira. Pero ojo, porque la ira, si vamos al Apocalipsis, la ira no viene hasta después que son tomados los escogidos, ¿sí? La ira del Señor comienza a caer con las copas de la ira. Tenemos varios sucesos en el Apocalipsis. Tenemos el suceso de los sellos, ¿sí? Son 7 sellos. Luego inmediatamente comienzan a suceder las 7 trompetas que son tocadas por 7 ángeles. Y en la 7ª trompeta, entonces sucede el momento del Señor, el día del Señor y el arrebatamiento. Y luego de que sucede el arrebatamiento y el día del Señor, entonces comienza a suceder las 7 copas de la ira del Señor. Y ciertamente que no hemos sido dejados para la ira, porque efectivamente la ira comenzará a partir del momento en que ya sucede el arrebatamiento, ya viene ya viene el Señor, ¿sí? Nuestro Salvador, Yeshua, y atraviesa al anticristo con su espíritu, dice la Biblia. Entonces, a mí me causa mucha preocupación que la iglesia creyó mucho a esta doctrina durante tanto tiempo. Y mucha gente, de hecho, concuerda con lo que dice ahí Yeshua, que dice, el amor de muchos se enfriará por causa de estas cosas, ¿sí? Por causa de estos engaños, de estas doctrinas erradas. Y yo me imagino, no es fácil, mejor dicho, no es difícil saber que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Imagínate que comienzan a suceder todas estas cosas que ya, de hecho, están comenzando a suceder. Imagínate que aparece el anticristo y comienza a perseguir a los cristianos, que de hecho ya hay persecución contra los cristianos, ya se ve un modelo, que luego vamos a hablar de eso, que está levantándose para perseguir a los cristianos, y comienzan a decir los cristianos, bueno, ¿dónde está ese arrebatamiento que me dijeron? No sucedió, aquí está el anticristo. ¿Qué pasó? Que nos quedamos todos, ¿sabes? Es el me voy, me quedo. Y en el momento que eso suceda, muchas personas dirán, bueno, si esto es mentira, ¿quién me asegura a mí que todo lo demás, que el Señor viene, que nos va a salvar y qué tal, también sea verdad o mentira? Entonces eso va a tener a la gente muy, digamos, perdida por haber creído esta doctrina. Amén. Sí, pastor, y yo me reía cuando estaba estudiando todas esas cosas y le decía a mi esposo, pero si fueron perseguidos en el pasado los apóstoles, muchos los mataron también. No iba a estar tan fácil para nosotros, ¿verdad? Porque entrar al reino de los cielos no es cualquier cosa. Entonces yo fui una de las que creí en esa doctrina hasta que empecé a escudriñar las palabras de Dios. Y yo creía que me iba en el arrebatamiento antes de que empezara lo peor, que no iba a sufrir la persecución ni la reinado del anticristo. Entonces yo estaba muy feliz. Pero cuando uno analiza realmente que Dios es el mismo de ayer, que es el mismo de hoy, y que, bueno, dice que el que persevera hasta el final vencerá. Y entonces sí, realmente vamos a sufrir una persecución y el reinado del anticristo, según lo que yo he leído, está muy claro, incluso en Mateo 24, como usted dice, e incluso que después que como usted estaba diciendo, dice que habrá guerras, rumores de guerra, y todas estas señales dicen, pero aún no es el fin. Y después dice, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces por fin aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y después de esto es que habla del arrebatamiento. O sea que ahí está claro que ya va a haber reinado, o sea que yo estoy de acuerdo con usted porque realmente a veces las cosas están muy claras y no hay como que buscarle la vuelta, eso en mi humilde opinión.
Y pastor, y hablando, que ya estamos tocando el tema del anticristo, ¿no? De cuál será el sistema geopolítico, económico, social, religioso y hasta moral, que va a ser el escenario ideal para que el anticristo gobierne. Bueno, mira, quisiera antes de responderte eso, y que estabas hablando de Mateo 24, como que sellar la pregunta anterior diciéndote esto de que una de las mayores evidencias de que nosotros vamos a estar en esos tiempos que se vienen, esos tiempos de persecución, en ese sistema político mundial que se viene, es que el Señor le dice a sus apóstoles, y aún no es el fin, os echarán a persecución, así que en ese momento, el que esté en las azoteas, no baje a buscar su capa. Los que estén en el campo no vuelvan a la ciudad, y los que estén en la ciudad huyan a los campos. Y dice, hay de las que estén encintas. Y luego dice también, velad y orad, y pedid al Señor que todo esto no suceda en día de reposo. Entonces, el Señor está aclarándole a sus apóstoles que son el fundamento de la iglesia, y eso lo digo para muchos que dicen, no, es que la iglesia es una cosa y los judíos son otra, o Israel es otra. Totalmente descontextualizado todo esto. Jamás no vemos en la palabra que haya tres puertas de salvación, o tres caminos, tres vías o tres pactos. No dice eso, dice Jeremías 31, dice, aquí vendrán días en los que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. O no estamos dentro de ellos, mejor dicho, o estamos dentro de ellos o no tenemos pacto para nosotros. No dice, y luego también un pacto para una fulana iglesia de gentiles, no dice eso. De hecho, nosotros no somos gentiles, nosotros éramos gentiles y a través del Señor ahora somos Israel. Entonces, quería sellarte esto porque es importante que sepamos que sí vamos a pasar persecución, que tenemos que prepararnos para persecución, que la iglesia hoy en día está haciendo cualquier cantidad de tonterías que no tienen que ver con preparar a las personas para estos tiempos que ya nos están arropando. Entonces, tú me decías qué tiempos, o mejor dicho, qué sistema, qué política habrá. Bueno, yo creo que muy personalmente, yo creo que ya estamos asistiendo a la construcción poco a poco, muy poco a poco, pero muy firme del sistema del anticristo. Yo creo que el sistema del anticristo ya se está construyendo. Vemos sistemas políticos y económicos que se están levantando, o foros de diversos empresarios a nivel mundial. Por ejemplo, hace nada, en febrero, tuvimos una primera reunión y creo que ahora en julio otra, de lo que llaman la Agenda 2030 o el foro que hubo en Davos, el foro económico de Davos. En este foro se estaba hablando de la Agenda 2030. Hoy en día, cada vez que tú ves dar un meeting al presidente de España, ¿sí?, a Pedro Sánchez, lo ves con un logotipo acá de colores, multicolor, que lo vas a ver en muchos más líderes mundiales. Creo que hasta Biden ha tenido este logotipo, y es el logotipo de la Agenda 2030. El que no sabe esto, que es la Agenda 2030, investigue para que se dé cuenta que es la agenda del anticristo. Usted comienza a investigar y se va a dar cuenta que en la agenda, entre otras cosas, nos dice que no seremos dueños de nada, que no tendrás nada, que serás feliz aún así, que no habrá una potencia mundial, sino que habrá una nueva geopolítica marcada por nuevos estrategas en la política mundial. Te dicen un montón de cosas. Dicen que habrá que el mundo va a caminar hacia una sola economía, hacia una sola moneda, y no nos damos cuenta de que todas estas cosas engranan con el sistema político, económico y social del anticristo. Si nos vamos luego a lo religioso, vemos al Papa que sale diciendo cosas como que para que haya una educación más moderna a nivel mundial, es necesario que se deje de hablar de religión en las escuelas. Dice que es necesario girar hacia una sola educación a nivel mundial. Vemos que este hombre está promoviendo cosas en la educación, ¿ves? Pero luego también vemos cosas como las que están sucediendo con lo de la vacuna, que ya no se sabe a quién creerle. Supuestamente la vacuna era la solución, luego ahora te dicen, no, la vacuna no es la solución, sino que te va a dar más suave la enfermedad, no es para que no la den. Dicen que antes era para que no nos diera, ahora no, ahora es para que te dé más suave, y el que tiene vacuna puede igual contagiarse y contagiar a otros. ¿En qué
qué sarta de mentiras nos están diciendo, qué montón de cosas están armando en este sistema, donde todo es mentira y sabemos quién es el padre de mentira, ¿no? Entonces, De la no es mentira. difícil darse cuenta que ya el sistema del anticristo se está armando. El anticristo no va a aparecer y va a decir, aquí estoy, ármenme el sistema. No, él va a aparecer cuando ya el sistema esté listo, ya cuando ya prácticamente la gente Todo ya no preparado. pueda ni darse cuenta. Todo preparado, como dicen, como el dicho de la rana, que le van calentando el agua poco a poco y cuando se da cuenta ya no puede hacer nada. Pues es lo que nos están haciendo a nivel mundial. Hablan de que ahora el pasaporte COVID, que el que no tenga el pasaporte COVID no va a poder viajar. Eso son restricciones no solamente a la movilidad, sino a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un montón de cosas que poco a poco irán cercenando nuestras libertades. ¿Sí? Hoy en día ya no puedes decir algo sin que no lo sepan. Tenemos móviles que tienen inteligencia artificial que cada vez van, nos van, te lo lanzan a través de mensajes, nos estudian qué hacemos, dónde estamos. Estos días, y quiero acabar con esto, estaba atendiendo a un cliente a través del ordenador, yo soy informático, y justo había una situación que me había olvidado de cómo solucionarla, porque estaba en Windows 10 y cambió mucho respecto al Windows 8, entonces me pregunto, y digo, ¿cómo será tal cosa? Pero no logré recordarlo, así que voy a Google, y en el momento que pongo en mi móvil, cómo el, el, el redactor me escribe todo lo que yo había dicho frase a frase minutos atrás. Entonces eso me dejó asombrado, yo dije, wow, y además asustado, nos están escuchando 24 horas al día y esto puede sonar conspiranoico, porque también esa es la otra cosa, que nos lavan a través de los medios de comunicación el cerebro diciendo que somos conspiranoicos, que estamos locos, pero es precisamente para que la masa, la sociedad masa, que es la que les cree, pueda en estos tiempos aplastar a los despiertos, que más que todo van a ser los cristianos, porque sabemos las cosas que vienen y de esa manera no pueda fluir el mensaje. Cuando tú ves cosas como que, por ejemplo, acá en Europa, Europa está siendo como quien dice, la punta de lanza de la depravación de la moral y de los buenos valores. Yo creo que el sistema económico mundial, y para finalizar, el sistema político, económico y social mundial que se está gestando ahora es uno solo. Es uno solo, tiene mucha... va muy cruzado con la gente del progresismo, del comunismo, del izquierdismo. Tenemos que decirlo abiertamente, aunque no somos políticos, hay que hablar de estas cosas. El Señor hablaba de estas cosas, él señalaba a las autoridades y lamentablemente no es algo, ojo, no es algo contra lo que podamos ponernos o cambiar, porque ya está profetizado. Sin embargo, sí son cosas que podemos alertar en nuestros entornos. Claro, se tienen que cumplir, pero sí podemos alertar en nuestros entornos para que muchos, viendo estas cosas, despierten y digan, ciertamente hay un Dios que cumple su palabra y ciertamente hay un Dios que va a venir también a cumplir su salvación prometida a nosotros. Entonces, yo creo que ya estamos entretejiendo el sistema del anticristo. Bueno, ya lo están, porque nosotros no somos de eso, pero ya están entretejiendo el sistema del anticristo indudablemente. Amén, pastor. El famoso nuevo orden mundial y estas cúpulas del sistema que manejan como borregos al mundo, que estamos viendo cómo han manejado ya a través del terror, encerrar a las personas, tumbar la economía, todo este escenario. Y bueno, que hablando de los conspiranoicos, como le dice usted, me imagino que a Noé también le dijeron que era un conspiranoico, hasta que vino el diluvio, como dice un chiste cristiano que vi por ahí. Es más que evidente realmente que ya que ya le están construyendo ese escenario al anticristo y por supuesto, como dice usted, que debemos prepararnos para esto, que es importante que las personas escudriñen la palabra de Dios en estos tiempos más que nunca, porque hay mucha apostasía y mucha doctrina falsa, y que estén al tanto de que sí, que debemos prepararnos para persecución. Y una pregunta, pastor, en este escenario, ¿dónde queda Israel? En todo este escenario, ¿dónde queda Israel? La señal, sí. No en el mapa, pero... ¿Sabes? Ahí me voy a meter en otro... Sí. ¿Cuál es la señal? Sí. ¿Cuál es la señal que marca? Porque sabemos que Israel es el reloj profético
de la Biblia, que cuando todos los sucesos de Israel nos dicen en qué momento estamos en cuanto a los tiempos de Dios y sus profecías. Sí, mira, Andrea, hay esta misma doctrina que nos enseñó que íbamos a desaparecer, que la venida del Señor era inminente, que podría ser cuando fuese, hace 200 años cuando se inventó, o hace 100, o hace 50, incluso yo recuerdo una época en los 90 donde la gente estaba, ya no estudies porque viene el Señor, ya qué vas a hacer, no hagas planes porque viene el Señor, y la gente literalmente no estudiaba porque venía el Señor. Entonces, esa doctrina del arrebatamiento inminente hizo tanto daño, pero precisamente por desconocer el contexto de todas las profecías y todas las enseñanzas del Señor. Y no solamente sucedió esto, sino que también, pero también entonces tenemos, de esa misma doctrina, el pensamiento de que Israel es una cosa y que nosotros, la iglesia, somos otra cosa. Pero vuelvo a remarcar que en toda la palabra no existe, eso son interpretaciones, y yo prefiero creer a lo que la palabra dice, no solamente en el texto directo, sino yendo a su contexto originario, desde donde fue escrito, qué estaba pasando, cuál era la cultura del momento, a qué se refería en el momento, las palabras originales, incluso muy importante eso. Sí, incluso vemos en nuestras traducciones que hay muchas palabras que han sido añadidas en cursiva y la gente cree que son palabras reales que cambian todo el contexto, y cuando una palabra está en cursiva es porque realmente no es parte del texto original y fue añadida por el traductor porque él quería interpretar mejor las escrituras. Pero en fin, a mí me parece que toda esta descontextualización ha hecho que nos creamos esto de que Israel es una cosa, nosotros somos otra, no nos preocupemos y tal, nosotros nos vamos antes, luego se quedan ellos a sufrir, y wow, una malinterpretación tan bárbara de las escrituras que justamente ha dado también al argumento de que Israel no importa, que Israel, el país que hoy no es el Israel que tiene que ser, que no importa lo que allí suceda, pero, ¿sabes? Todo esto poco a poco se va desmontando, porque cuando vemos cosas que están sucediendo, como las que en estos últimos años han sucedido en Israel, como Dios a pesar de que han venido enemigos contra Israel, a tratar de destruirla, enemigos que quieren eliminarla del mapa, ha prevalecido Israel. Cuando tú ves un Israel tan próspero, un Israel que está en medio del desierto, y que a su alrededor hay puros países árabes en el mismo desierto, pero son países donde no hay prosperidad, donde hay destrucción, guerrilla, donde hay problemas, donde hay tanta desastre, hambre, y ves a Israel en el mismo desierto, con el mismo calor, tan próspero, refloreció en el desierto. ¿Ves cómo Israel aporta a la humanidad tantas cosas? Entonces vemos que ciertamente la mano de Yahweh, la mano de Jehová, o como lo conozcamos, está con Israel. Y no solamente está con Israel, sino que va a cumplir cada plan con Israel. Israel en 1948, Israel se refundó, o se fundó, y desde ese momento, en el primer momento que se fundó, le vinieron montones de países a tratar de destruirla, con ejércitos. Israel no tenía ejército, y aún así prevaleció, aún así ganó. Luego la guerra de los 6 días, y vinieron Egipto y otros montones de países contra Israel, y tampoco pudieron, y no podrán. Hoy en día comenzamos a ver tensiones. Hace nada, cuando pasó el monte del templo, ¿sí? Que hubo manifestaciones en el monte del templo, que eso terminó en que también hubo desde Palestina se comenzaron a lanzar, o desde la franja de Gaza se comenzaron a lanzar misiles a Israel. Todas estas cosas repercutieron internacionalmente, comenzaron países a mostrar su verdadera cara. Erdogan, por ejemplo, comenzó a presionar a Rusia, diciéndole, mira, Erdogan, el presidente de Turquía, diciéndole a Rusia, tenemos que hacer algo para detener a Israel, tenemos que hacer algo contra Israel. Entonces, Irán cada tanto tiempo sale a decir, vamos a desaparecer Israel del mapa. En fin, Israel indudablemente es un reloj profético, porque el Señor vino a dar una a Israel,
¿sí? Él vino a dar una palabra a Israel y a todos los injertados en Israel. Israel no es algo aparte. Israel no es algo que va solo por allí. Israel es el plan de Dios desde el inicio de la historia hasta el fin de la historia. Es en Israel donde el Señor, en Jerusalén, va a posar sus pies, ¿sí? En el monte de los olivos, y donde Él va a reinar, es en Jerusalén. Dice la Biblia, de Sión saldrá la Torá, y de Sión saldrá la ley del Señor. Y dice la Biblia que Él hará a todas las naciones y subir a Israel a la fiesta del tabernáculo, a Jerusalén a la fiesta del tabernáculo, y que allí adorarán, y las naciones que no lo hagan no descenderá lluvia sobre ellos. Imagínate lo importante que es Israel, que aún hasta después después del arrebatamiento, después del fin del anticristo y comenzando el reino milenario del Señor, Israel sigue siendo tan importante porque es el centro del trono del Señor, es el centro del gobierno milenario de Yeshua, es el centro donde el Señor va a gobernar, pero también nos va a hacer cumplir su ley, nos va a hacer guardar su día sabático, a pesar de tanta controversia en contra del sabbat. Nos va a hacer guardar las fiestas. Y yo me pregunto algo, ¿por qué los profetas profetizarían algo que iría a estar abolido después de la primera venida de Yeshua? ¿Por qué profetizarían algo sobre el fin de los tiempos? Sí, ciertamente. 24, entonces, yo creo que Jesús le dice, en el mismo Mateo 24, que yo me asombro, Jesús le dice, y oren que no sea en el día del reposo. Y está hablando hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos, y está mencionando el día del reposo. Así es. Claramente, claramente. Entonces, hay montones de cosas que están ligadas a Israel y no está ligada a Israel. El mismo Señor dijo, porque la salvación proviene de los judíos. Ojo, esto lo decía porque Él fue enviado a nacer entre los judíos. Entonces, tenemos que ir quitando de la mente de las personas esa teología donde dicen, no, los judíos desecharon a Cristo y ellos son malos, ellos van a vivir su propia tribulación y nosotros. No es así. De hecho, en todas las escrituras vemos hasta el fin de los tiempos, hay 12 puertas de salvación. No hay una 13ª. O entras por una de ellas, o entras por una de las tribus de Israel, o no entras. O entras en el pacto, nuevo pacto, que dice, haré un pacto renovado, dice el hebreo original. Renovaré el pacto. Es el mismo pacto que el Señor hizo antes. El mismo pacto adámico, el mismo pacto edénico, el mismo pacto abrahámico, el mismo pacto mosaico, que luego Yeshua vino a confirmar, y Daniel nos lo dice, porque Yeshua vendría a confirmar el pacto, lo dice en la profecía de las 70 semanas. Entonces, yo creo, y para finalizar esta parte, que si comenzamos a aprender más sobre Israel, comenzamos a aprender más sobre sus orígenes, su proceso, las profecías que el Señor dejó para Israel, vamos a poder entender que Israel es el reloj del Señor. El Señor, y con esto quisiera agregar alguna otra señal de que ya estamos en los tiempos. Cuando el Señor dijo, bueno, y los días y los años, no contenderá más el Señor con el hombre, sino que los años del hombre serán 120 años. Realmente eso fue una mala traducción. Ahí estábamos hablando de 120 jubileos. Jubileos son grupos de 50 años. Y si sacamos cuenta los 6.000 o casi 6.000 años que tiene la historia, justamente 50 por 120 son 6.000. Estamos llegando al jubileo de 120. Estamos llegando, y no quiero dar fechas ni nada de esto porque esto es antibíblico, pero Amén. En esta última década ya estamos en el jubileo 120, ¿sí? Que son los 120 años en los que el Señor iba a contender con el hombre, y no contendería más. ¿Por qué? Porque finalmente vendría el gobierno de nuestro Señor Yeshua, donde Él es el que va a establecer la ley, Él va a establecer el orden, y ya no dependerá del hombre el orden en la tierra, ya no dependerá del hombre el orden. Y será ese gobierno Amén. Que se le prometió a David, ese gobierno que unificaría el sacerdocio y además unificaría el reino en una sola institución. No sé si sabes que Israel tiene dos instituciones muy importantes, o tuvo en la historia, ¿no? Hoy en día ya no está así, pero en la historia será restituido. De hecho, el Señor dice, el Señor restituirá todas las cosas. Y una será eso.
Amén. Él va a restituir el sacerdocio, porque Él es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, y va a restituir el reinado, juntará ambos palos en un solo palo, a Judá e Israel, los juntará en uno solo y será un solo reino, y sobre él recaerá no solamente el reinado, sino también el sacerdocio. Entonces, amén. Israel indudablemente es parte o es la pieza fundamental a estudiar para las profecías de los últimos tiempos, para saber todo lo que sucederá, porque todo incluso todo está coordinado con las fiestas de Israel, todo está coordinado o profetizado a través de las fiestas, a través de su cultura, porque no es la cultura de Israel, no son las fiestas de Israel, lo dice claramente la palabra, son las fiestas de Jehová, es la cultura de Jehová la que Él entregó a los hombres, la que Él a través de los cielos, de los astros y a través del designó estaciones y fechas para que nosotros pudiéramos estar atentos. Entonces, tú y yo, que hoy somos Israel, es necesario amén. Que aprendamos qué es Israel, por qué somos Israel. Fuimos injertos. ¿Qué determina? Somos injertos, por supuesto. ¿Qué determina entonces Israel en estos tiempos? Es necesario que estemos atentos a eso. Cuando Israel llegó otra vez a su tierra, que si no me equivoco fue en 1948, era una profecía y una señal que Israel volviera a su tierra. Fue una señal increíble, que volvieran a su tierra después de tantos años y en esa situación, y ya sin el templo que lo agarraron los musulmanes, y ese templo que se va a reconstruir también para la venida del anticristo, que es una señal, ¿cierto, pastor? Cuando se ha reconstruido el templo, ya sabemos quién va a reinar y va a ser el anticristo, que va a hacer esta abominación que habla la palabra, que va a profanar y a hacerse pasar por Dios, ¿no? Entonces, definitivamente todo lo de Israel son señales claras y maravillosas, porque cuando uno lee todas estas cosas y dice, wow, cómo se han cumplido la palabra de Dios, tiene que hasta los ateos decir, o sea, Dios existe. Quiero rápidamente acotar algo. Muchas personas piensan que es muy difícil que el templo se reconstruya, sí, porque hay una mezquita, la mezquita Onam, en el monte del templo, y que eso va a ser muy difícil tirar la mezquita, políticamente, religiosamente, va a ser imposible. Pero ¿sabes qué? Hay personas que no, como obviamente no todo el mundo estudia todas estas cosas del templo, hay montones de escritos de detalles del templo. Por ejemplo, hay libros como, por ejemplo, las antigüedades de los judíos de Josefo. Este hombre explicó detalles sobre el templo que nos dejan entender que no va a ser muy difícil construir el templo, que lo único que va a ser necesario es un acuerdo entre Palestina, los países árabes e Israel. Un acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente si vamos a la arqueología y a estos libros antiguos que nos arrojan señal sobre dónde estaba realmente el templo, el lugar donde estaba el templo era justo por donde se veía la puerta de Oriente, esa puerta que está tapada en la parte de atrás del templo, sí, o en la parte de atrás del monte del templo, esa puerta que se fue sellada, de hecho, para cumplir también una profecía, la puerta por donde entró Yeshua en un pollino, esa puerta por donde entrará de nuevo desde el monte de los olivos. Pues por esa puerta, frente a esa puerta estará el templo, y frente a esa puerta no hay nada. Hay una especie detrás de un recuerdo de que allí estuvo en algún momento el lugar santísimo, pero no hay nada. Y algunos metros hacia un lado sí tenemos el monte tenemos la mezquita de Onam, que está sobre ese lugar, que le llaman el domo de la roca, que está en ese lugar, y que no va a necesitar ser derrumbado para poder construir el templo. Y esto concuerda, muchos pudieran decir, no, esto es una herejía, esto es una locura. No, esto concuerda con el libro de Apocalipsis, creo que el capítulo 11, que te dice mide el templo, se me dio una vara de medir, mide el templo y ve cuánto es la distancia del templo, porque todo lo demás que está en el patio va a ser o será entregado a las naciones, dice, a los gentiles, a la gente, dice, a los impíos. Entonces,
no es difícil darse cuenta que va a ser levantado el templo y que el resto del monte del templo va a seguir en manos de los árabes, pero va a haber un acuerdo. Así ¿Y es. quién va a lograr ese acuerdo? Sabemos que es el anticristo. Entonces no estamos, de hecho, para terminarte esto del templo, ya hay preparado un sistema sacrificial, ya hay preparado, hay un ministerio en Israel que se llama el Ministerio del Templo, donde están enseñando a los levitas cómo ofrecer sacrificio. Están enseñando, exacto, a los sacerdotes. Ya tienen la vaca roja. Eso es otros temas que, bueno, habría que ahondar, pero la gente dirá, bueno, ¿qué es esto? Comiencen a investigar. Ya está la vaca roja, ya tienen todo. De hecho, el templo literalmente ya está construido. Lo único que no está posicionado, pero el templo es un prefabricado. El templo es un prefabricado. Eso lo van a armar en días, en menos de 2 semanas armarían el templo, porque es un prefabricado. En el momento que haya un acuerdo, mira, en 10 días está el templo listo, en 15 días, porque es un prefabricado, ya está listo, ya tienen todos los instrumentos, los artilugios, todos los implementos del templo están listos, la ropaje. Es increíble lo hermoso cuando investigas sobre los ropajes, ya están listos los sacerdotes y levitas. Entonces, Israel es el reloj profético de Dios, indudablemente. Amén. Yo lo vi, que tienen hasta un templo miniatura y todo. Ellos están enseñando cómo va a ser todo, preparando a los sacerdotes, la vaca roja. O sea, ya está todo preparándose. Así que esto es, por eso que a mí este tema me parece fascinante, porque, wow, o sea, es increíble ver cómo se cumple toda la palabra ante los ojos, lo que lo podemos ver, ¿no? Y pastor, ¿cuál cree usted que sea el llamado de Dios para la iglesia en estos tiempos? Bueno, mira, ya que estamos por terminar, yo creo que el llamado de Dios para la iglesia sigue siendo el mismo desde que el Señor ascendió a los cielos. Y hacer discípulos a las naciones. Mira, yo siempre recalco que en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, la primera vez que los apóstoles fueron llamados cristianos era porque estaban llevando el evangelio a toda carne, a toda nación. Hoy en día vemos a los cristianos muy preocupados por su propia vida, quieren un coche nuevo, una casa nueva, quieren tener un mejor porvenir. Entonces la única razón por la que van a la iglesia es porque quieren que Dios les bendiga, quieren pastar, quieren escuchar esa enseñanza que les llene el corazón, les dé alegría. Y ojo, no estoy diciendo que el Señor no es alegría, que el Señor no es felicidad, que el Señor no prospera, no estoy diciendo eso, pero hemos desviado tanto el centro del Evangelio y la principal misión del Evangelio, que es dar o llevar el mensaje de salvación a toda carne, a toda lengua y nación, que hemos al final entrado en una especie de subevangelio, o un pseudoevangelio, donde lo único, o todo, mejor dicho, gira, en vez de en torno a Dios, gira en torno a nosotros, el hombre. ¿Sí? Ya nos vamos de una iglesia porque me molestó lo que dijeron, lo que predicaron, me molestó lo que me dijo el pastor, me molestó la enseñanza que dan, porque está llegando a mi corazón, o yo mejor voy a otro lugar porque allí me dicen que voy a prosperar, que todo es alegría y paz, que todo es color de rosas, el arco iris. Entonces, estamos en unos tiempos donde no solamente se está predicando montones de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio del Señor, y mucho menos con los tiempos en los que estamos, pero también donde la gente está buscando ese tipo de enseñanza y prédica. Entonces yo alentaría a las personas que comiencen a buscar qué es lo que realmente quiere el Señor para nosotros como cristianos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no temía a la muerte. ¿Sí? Pablo no temía a ser azotado, escarnecido. Entonces, Pablo cuando comenzó a llevar el evangelio, lo que menos podemos ver en él es una vida egoísta, donde él estuviese buscando declarar para que Dios le diera, donde él estuviera buscando, Señor, dame tus promesas, Señor, quiero una mejor vida. No, de hecho, Pablo cayó en cárceles muchas veces, naufragó, no se quejó. Una de esas veces donde fueron
a una de las ciudades, creo que si no mal recuerdo, Tesalónica, cayeron presos y en este momento los acribillaron, estaban heridos, y aún así comenzaron a adorar, a exaltar, sin perder el norte de sus vidas. Hoy en día, Sí. ¿cuánto los cristianos queremos despotricar de Dios? Bueno, Dios es malo conmigo, o Dios no quiere esto, o tal, o porque Dios no me escucha, o porque Dios no hace lo que yo quiero. Ojo, no estamos para que Dios haga lo que nosotros queremos. No, lamentablemente estamos en una época donde vivimos el cristianismo del genio de la botella. Queremos es frotar la botella, ¿sí? Frotar al Espíritu de Dios y que nos conceda 3 deseos, que nos resuelva la vida, que nos arregle. Sí. Y estamos tan aferrados a esta vida, y es por eso que el Señor decía que el que ame tanto su vida en esta tierra, la perderá, más el que aborrezca su vida en esta tierra, para vida eterna la ganará. Entonces mi pregunta para los que están oyendo ahora, los que van a oír luego en la grabación, es, ¿será que tú estás haciendo lo que el Señor te dejó para hacer? ¿Será que tu vida y la manera en que te desenvuelves día a día corresponde con los tiempos en los que estamos viviendo? ¿O eres tan egoísta que el mensaje de la cruz solo sirve para ti, solo sirve para que tú seas salvo, para que seas bendecido, para reclamar tus bendiciones, para declarar, como dicen, decretar, arrebatar? ¿Solo estás para eso? Sí, porque estamos en ese tiempo, lamentable y tristemente. La gente solo busca la iglesia porque quiere sentir, no sé, emociones, quiere sentir esa paz, una paz del mundo, no la paz sobrenatural. Mira, la paz de Dios y que le pasen la mano, se manifestó. Así es, mira, la paz de Dios se manifestó en un Pablo y Silas presos, latigados, escarnecidos. Ahí se manifestó la paz de Dios. La paz de Dios se manifestó en un Pedro muriendo de cabeza. La paz de Dios se manifestó en un Esteban siendo apedreado. Entonces dime tú, ¿qué podemos esperar hoy en día del sistema si los apóstoles vivieron su vida para entregarla para el Señor Yeshua? Totalmente. Los apóstoles no vimos una primera iglesia buscando acomodar su vida, de vuelta loca por el sistema. Al contrario, una iglesia que su prioridad era llevar el evangelio a toda lengua y nación, y gracias a que ellos no fueron egoístas, hoy nosotros conocemos el evangelio. Yo pienso, y esto me duele decirlo, pero yo pienso que si la iglesia primitiva fuese sido como la iglesia actual, el evangelio no hubiese trascendido ni 100 años, ni 100 años, porque todos hubiesen estado en sus propias cosas, en su egoísmo, en su propia vida, decretando, declarando y esperando de Dios, y no buscando las almas debajo de las piedras. Entonces, para cerrar la pregunta que tú me decías, ¿dónde debe estar la iglesia? ¿Qué debe estar haciendo? Yo creo que la iglesia tiene que estar apercibida como las vírgenes. Primero viendo que su vida está de acuerdo con los mandamientos del Señor. El Señor dijo claramente que para heredar el reino de los cielos teníamos que vivir conforme al Espíritu. Y luego también enseña que los que verdaderamente aman a Dios guardan sus mandamientos. ¿Sí? Entonces hemos excedido de la gracia, hemos sobreabusado de la gracia y hemos malinterpretado la gracia como una licencia para andar pecando, andar haciendo lo que me dé la gana, e igual Dios me va a perdonar y me va a salvar. Cuando Pablo dice claramente, si pecaremos deliberadamente, ya nos queda perdón por los pecados. Entonces es necesario que estemos apercibidos en santidad, pero además de eso es necesario que tengamos amor, pasión y dolor por las almas que se puedan estar perdiendo, porque de pronto cuando estés ante el Señor, Él te pregunte, ¿por qué no hablaste a fulano y mengano? ¿Por qué no hiciste nada por mi reino? Fulano, mengano y sultano se hubiesen salvado si tú hubieses abierto tu boca. Entonces, eso es lo que yo principal que tiene que estar haciendo hoy en la iglesia, o la iglesia, viviendo en santidad, buscando qué es la santidad, viviendo completamente como el Señor quiere, guardando todos sus mandamientos, no algunos ni los que me conviene, ni los que no fueron abolidos y los que fueron abolidos, que es otro tema para otro momento, sino guardar todos sus mandamientos. Y además de eso, entonces estar llevando este evangelio a cada tribu, lengua y nación. Eso es la tarea de la iglesia. Lo demás viene por añadidura. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, todo lo demás, mira, es un regalo. Todo yo creo que es un lujo, un regalo, un extra del Señor.
si le buscamos principalmente a Él y llevamos su mensaje. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Amén, totalmente, pastor, muy bonito, de verdad, porque realmente hoy en día vemos a estos cristianos que llegan a Dios y si no le cumplen aquello que están pidiendo, porque no están buscando a Dios, como yo estaba hablando en otro live con un chico, un testimonio, no están buscando a Dios por lo que Él es, sino por un interés. Y Dios quiere que lo busquemos por lo que Él es, ¿no? Y a conocerlo y todo lo que Él nos quiere mostrar y todo lo que quiere hacer en nuestra vida. Entonces, las personas buscan a Dios por un interés y cuando no se los cumple se van, se alejan de Dios, Así se van es. de la iglesia, se molestan y se van pero mal, idos totalmente de Dios y es eso, vinimos a servir como vino Yeshua. Él no vino a ser servido, venimos a servir, a tener esa pasión por las Así es. almas. Y hoy en estas iglesias lo que hacen es decirle a las personas, tú vas a tener el trabajo que tú quieres y la prosperidad y declara y arrebátale a Dios el milagro. O sea, Dios es, como se dice, el sirviente y nosotros somos los reyes. Algo así se está viendo hoy en día en las iglesias y se ha perdido el amor a las almas. Esta entrega como la de los apóstoles que no les importaba morir, por llevar el evangelio y dejaban todo, porque la palabra lo dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Y otra pregunta, pastor, antes de responder algunas preguntas que vi por ahí, porque estaban preguntando de la vaca roja y me dio mucha risa. Para que, hay una vaca roja, pusieron por ahí, entonces, a ver si algunas personas tienen preguntas, también las respondemos brevemente antes de terminar. Entonces, definitivamente, pastor, la manera de vivir en estos tiempos, en pocas palabras, que ya más o menos lo dijimos, ¿no? Para todos aquellos que aún no han llegado a Cristo, aquellos que no creen todavía, ¿qué le diría usted, a qué los invitaría usted en estos tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos? Mira, es que dependiendo de las personas, tantas cosas uno pudiera decir según cada corazón. Pero en el caso más extremo de los ateos, yo les digo, mira, si tú tienes razón y todo lo que yo creo es una fantasía, pues cuando yo muera dejaré de existir y punto, se acabó. Y no pasó absolutamente nada, no perdí absolutamente nada. Al contrario, viví una vida decorosa, modesta, ¿sí? Pero yo les digo, si es al contrario, cuando tú mueres, yo tengo razón y te toca presentarte ante el tribunal del Señor, yo creo que vas a arrepentirte de no haberle seguido. Entonces, por si las moscas tendrías que seguirle. Yo le digo así a los ateos, obviamente luego ya no es por interés, ¿no? Pero de alguna manera hay que persuadirle, ¿no? No tenemos que seguir al Señor por el interés de ser salvos, de que no quiero perderme, sino por verdaderamente querer amarle, conocerle y servirle. Sin embargo, hay alguna manera en la que podemos persuadirle y es diciéndole este tipo de comentarios, pero también mostrando, como te decía hace un rato en una de las preguntas, mostrándole a las personas todas las cosas que se están cumpliendo en las Escrituras, en nuestros tiempos, que inequívocamente están en las Escrituras y han sido advertidas para estos tiempos. Y que si el Señor cumple esa, también va a cumplir la de que vendrá por su pueblo y la de que habrá un juicio para todas las naciones. Entonces yo creo que esas son Amén. palabras claves que tenemos que usar. Al final no todos van a aceptarlo, al final no tenemos por qué tampoco preocuparnos porque todos acepten nuestro mensaje, porque la misma palabra dice que no todos aceptarán nuestro mensaje. Amén, pastor. Excelente, pastor. Me encantaron las respuestas y aprendí yo también muchas cosas que todavía no tenía ahí presente. Y para responder algunas preguntas que estoy viendo, que vi dos preguntas recientes allí, bueno, primero la de la vaca roja, para ver si les podemos responder esas dos preguntas antes que se acabe el tiempo, que ya se nos acabó, pero bueno, para mira, responderle esas dos preguntas. Realmente lo voy a dejar de tarea que investiguen más, pero tiene que ver con un sacrificio de purificación que se hacía antes de la presentación del templo. Entonces, es algo que va en la ley, que va en la tradición del sistema sacrificial y levítico. Entonces, tienes que investigar sobre eso, sobre cuál era el sistema sacrificial que se hacía antes de levantar el templo, o que se hizo en dos oportunidades antes de levantar el templo. Amén. Y pregunta nuestro hermano Ramiro, que vi por allí, que cuando empiece la persecución,
¿qué deben hacer? Dice, nosotros los cristianos debemos huir al campo, salir a las ciudades. Eso, hay una parte de la palabra de Dios que dice, cuando esté la persecución, que cuando veamos al sacrilegio allí montado, huyamos a los campos y salir de las ciudades. Está preguntando Ramiro Cabal. Sí, bueno, ahí está, él mismo se está respondiendo. O sea, yo creo que no va a ser fácil. Nadie le gusta abandonar la comodidad. Estamos acostumbrados a vivir en un sistema donde nos sentimos en nuestra zona de confort, pero lamentablemente esos tiempos llegarán y ahí cada uno se acordará de estas palabras y le tocará tomar una decisión. O huyo a los campos o qué hago. Porque si no te tendrás que adaptar a este sistema. De hecho, poco a poco te estaba diciendo hace un rato que nos están quitando las libertades. Dentro de poco nadie va a poder viajar sin el fulano pasaporte COVID. Y ahí nos van cortando las libertades. Y ya ahí nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano va a ser imposible vivir como cristiano en esta sociedad. Imposible. Amén. Y en ese momento lo que habrá que hacer es huir. Ya ahí ya se acabó el tiempo de la predicación. En Apocalipsis dice que en uno de los sellos, ya no recuerdo si el primero o el segundo, habla de que habla de una gran inflación, habla de que el dinero perderá su valor. Y no es casualidad que justo desde que asumió el poder Biden en Estados Unidos, comenzó a haber inflación y se está hablando ya de la caída del dólar. Y el dólar es como que la moneda referencia a nivel mundial y sí, va a comenzar a haber una inflación tal que va a perder el dinero su valor y va a llegar el momento en que justamente va a pasar lo que dice ese sello, de que la gente va a preferir los bienes, los productos que el dinero. Y vimos como una especie de premonición en Venezuela. Amén. En Venezuela vemos muchas veces como tiran pacas de dinero a las calles porque no vale. Y yo te pregunto algo, ¿ese papel cambió en algo desde antes hasta ahora? No cambió, es el mismo papel. Lo único que cambió fue la confianza de la gente sobre ese papel. Pues eso va a suceder a nivel mundial en estos últimos tiempos. Viene una crisis tremenda y una gran inflación que acomodará muchas cosas y hará que la gente pueda aclamar a ese nuevo sistema que va a ser del anticristo. Amén, sí, eso es lo que ellos están buscando, tumbar la economía y llevar a la gente a tal punto de desesperación que pidan que sí, por favor, un nuevo gobierno, una sola moneda, con tal de salir de esta situación y ellos mismos aclamen ese sistema. Entonces, bueno, espero que hayamos respondido todas sus preguntas. Casi todas las que me mandaron los días anteriores las respondió el pastor a través de todas las preguntas que hicimos. Y bueno, pastor, fue de gran bendición de verdad tenerlo por aquí. Me encantó. Sé que todas Amén. Las personas que estuvieron ahí comentando también lo disfrutaron muchísimo. Entonces, pastor, ¿cuáles son sus redes sociales para que lo sigan por allí y consigan el link de YouTube? En Instagram, @LeviJosueP. Mismo. En Twitter, @LeviJosue, no termina con P en Twitter. Y en YouTube buscan Levi Josué y ahí aparece. De todas maneras, en mi Instagram está el link de mi canal. Amén, amén. Entonces, bueno, les invito a recibir esa bendición por allí en ese canal del pastor y le doy las gracias a todos los que se conectaron y bueno, los espero en el próximo live. Vamos a seguir con estos temas bíblicos, con testimonios y muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias.